Bueno, vamos a ver hoy las operaciones entre números naturales. Recordemos que los números naturales son aquellos números que son mayores que cero. Todo número mayor que cero y que sea enteros, un número natural. Se les denomina también números positivos, enteros positivos. Van hasta el infinito positivo, por ejemplo, aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta el infinito positivo. Todos los números positivos son números mayores que cero, que sean enteros, se les denominan números naturales. Vamos a ver entonces diferentes operaciones entre números naturales. Dentro de ella la primera operación es la suma o adición. Aquí en este video yo no les voy a enseñar a ustedes a sumar o a restar. Básicamente lo que voy a enseñarles a ustedes son algunas tácticas y algunas estrategias que se utilizan para el proceso de suma y resta. En este caso estoy hablando cuando nos enfrentamos a condiciones o a problemas de la vida cotidiana. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a ver cómo se puede representar una suma o una resta. Tenemos ejemplo un número, vamos a decir que un número es A, ¿sí? Vamos a dar esa simbología que la A es un número y ese número va a ser el 85.795, por ejemplo. Ese 85.795 es el número A y vamos a tener otro número que es el número B y a ese B le vamos a dar un valor de 17.425. 17.425 sería el número B. Y vamos a decir que hay un tercer valor, un tercer número, que es el número C. Pero ese número C no es otra cosa más que la suma o adición entre estos dos números. O sea, que es la suma entre A más lo que vale ¿quién? B. Entonces el objetivo es encontrar ese valor de C. ¿Sí? No sé cuánto vale ese valor de C. Pero entonces claramente aquí me dicen que el valor de C es la suma entre A y B. O sea que lo que yo debo hacer es que C sería la suma entre 85.795 más 17.425. La suma de estos dos valores me daría el valor C. Por lo tanto, C, para ese caso, si ustedes lo hacen en su calculadora, se van a dar cuenta que es 103.220. 103.220 sería el valor de C, que no es otra cosa más que la suma de A con B. Entonces, digamos que ahí se aplica el concepto de suma. Vamos a ver cómo es el concepto de resta, ¿sí? Resta, también llamada diferencia, ¿sí? Entonces tenemos aquí el concepto de suma o adición o el de resta y diferencia en números naturales. Por ejemplo, tenemos, digamos, un número X y a ese número X tiene un valor de 4.576, ¿sí? Y tenemos un número Y que le vamos a dar un valor de 3.908. Entonces tenemos esos dos valores y vamos a encontrar un valor Z, ¿sí? Y ese valor Z es un número que no es otra cosa más que la resta entre el valor de X menos el valor de Y, ¿sí? Es una resta. Entonces podríamos decir que Z para este caso, que no lo conocemos, es la resta entre el valor de X, que es 4.576, menos el valor de Y, que es 3.908. Entonces ese valor de Z, si ustedes lo hacen en su calculadora, se van a dar cuenta que es un valor de 668. Entonces miremos más o menos cómo es la representación de esas dos operaciones de los números naturales. Entonces miremos que la suma de dos números naturales, ¿sí? Nos da otro número natural. Y la resta de dos números naturales siempre y cuando el primer valor, este primer valor sea mayor que este. Esa es una condición para los números naturales, que el número más grande restado del número más pequeño me va a dar un número natural. Entonces hay que tener en cuenta en la resta esta condición, que siempre al restarle a un número natural más grande le resto un número natural más pequeño, me va a dar un número natural también. Entonces es muy importante tener en cuenta esos dos tipos de operaciones básicas entre números naturales.